La manera en la cual usted y yo nos acercamos a Dios dice mucho de cuál es nuestro concepto de Dios. Las palabras que usamos denotan la imagen que usted y yo tenemos de Dios. Y eso mismo, ese concepto que usted y yo tenemos de Dios, es lo que llevamos a la práctica en nuestra vida diaria. O sea, usted me demuestra lo que es de Dios, cómo usted se relaciona con Dios y cómo usted lleva esa relación con Dios a la práctica diaria. Eso es lo que realmente es Dios para usted. Usted aquí puede decirme a mí algo, puedo ver yo algo en usted, pero si afuera de estas puertas se ve otra cosa, su concepto de Dios está más bien como no está claro, está como cuando usted sacude el agua que se ve clara, pero cuando la sacude se ve el polvo, así no se ve claro. Así es nuestra imagen de Dios. Pero vemos cada vez que Jesús habló de la oración, dio ciertos principios elementales que hemos estudiado muchas veces como temas y características que parecieran no enlazarse entre sí, pero la verdad es que si las contemplamos bajo una perspectiva correcta, en estos principios encontramos que Jesús quiere enseñarnos una identidad que usted y yo debemos tener para acercarnos a Dios correctamente. Estos principios debemos practicarlos en cada etapa de nuestra vida, incluida nuestra relación con Dios por medio de la oración. Y vamos a hablar de algunos de estos principios, y para esto vamos a verlo en la palabra, y vamos a tomar dos pasajes que son paralelos. Uno está en Mateo capítulo 6 versículo 9, y el otro está, que quiero que busque, Lucas capítulo 11, el Evangelio de Lucas. Y vamos a ver estos principios que nos van a vislumbrar o a mostrar algo concreto de nuestra identidad frente a Dios, de quién es Dios para nosotros. Y ese quién es Dios para nosotros se refleja en la manera en la que usted ora. Y la manera en la que usted ora se refleja en la manera en la que usted vive. Dice la palabra de Dios en Lucas 11, versículo 1, dice de la siguiente manera: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Amén, todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 2, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y quiero que preste atención a este primer principio. En el primer versículo, versículo 1, dice: aconteció que Jesús ¿qué estaba haciendo? Y cuando terminó, ¿qué le dijeron los discípulos? Señor, enséñanos a orar. Diga conmigo: enséñanos
a orar. Primer principio, la oración es algo que debe ser aprendido. Nadie nace sabiendo orar. Nadie. La oración es algo que el verbo, la raíz del verbo aprender, tiene como acción perseguir y atrapar algo. La oración es algo que usted y yo debemos practicar continuamente. Debe hacerse, como lo ilustra Jesús más adelante, con insistencia. Nota usted que hay una historia allí que Jesús relata de una persona que va donde un amigo bien tarde y le dice: hey, me llegó visita y no tengo comida, de pronto usted tiene alguito que me pueda prestar, mientras tanto mañana le pago. Y que de adentro le responde: no, hermano, ya está muy tarde, ya estoy acostado, ya ni modo. Pero ¿qué dice? Que por la insistencia, ni siquiera por ser amigo, sino por la insistencia, este hombre se va a levantar y le va a ayudar. Usted y yo debemos entender primero que la oración no es algo que se impone, no es una carga, es un aprendizaje. Es algo que usted todos los días debe hacerlo, debe desarrollarlo, debe practicarlo, hacerlo con insistencia, no desistir. Dice el mismo versículo 1, enséñanos a orar como quién, como también quién. Como también quién, ahí dice, versículo 1, como también Juan, porque usted y yo aprendemos también enseñándoles a otros a orar. ¿Cuántos aquí son papás? Usted tiene que enseñarle a su niño a orar, y usted va a aprender a orar con su niño. ¿Sí? No le ponga todo el tiempo: la vaca Lola, la vaca tiene cabeza. Ya me las sé todas. Sí, póngale la vaca Lola, pero enséñele a orar. Desde pequeños, desde bien pequeños, usted enseñándole a orar a alguien está aprendiendo. Así hemos escuchado. Yo he escuchado muchos profesores que dicen: yo vengo a enseñarles, pero sé que voy a aprender más con ustedes. ¿Por qué es así? Cuando usted y yo le enseñamos a alguien, aprendemos. Practique la oración, no como una imposición. Es que la oración no se trata de una carga, no es un requisito, es un deleite. Es un deleite. Y debe llegar a convertirse en un deleite. La manera más práctica de aprender a orar es orando. Yo quisiera darle una fórmula mágica, decirle: vea, tómese un vasito por la mañana de agua del mar Muerto, y usted va a arrancar ahora. No hay forma, no hay fórmula mágica, no hay inyecciones, no hay pastillas. Aprender a orar se aprende orando. Es una necesidad inminente para nosotros orar todos los días. Así pues, la oración es algo que debe ser aprendido. Como segundo principio, la oración siempre tiene respuesta o recompensa. Versículo 11 de Lucas 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado es lo que le pide, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? ¿Quién? ¿Qué nos dará? Dígalo fuerte: el Espíritu Santo. Vuelvo y reitero, y voy a usar mucho esta imagen de los papás. Cuando uno de hijo va y le pide algo a su papá, el papá quisiera darle a uno lo mejor. Dice el adagio popular que se sacan el pan de la boca para dárselo. ¿Sí? Aunque yo me imagino esa imagen y no es muy agradable, ¿no? Un papá sacándose el pan de la boca. Pero simboliza el sacrificio de un padre por su hijo, que desea lo mejor, ¿cierto? Yo no me imagino usted comprándole la ropa, le va a comprar lo más feo para que se vea bien feo. No.
Es más, la ropa de los niños es más bonita que la de los adultos. Y más cara. Es lo mejor. Usted para sus hijos quiere lo mejor. Cuando sus hijos le piden, usted le da lo mejor. ¿Cuánto más nuestro qué? Qué raro, nos dará el Espíritu Santo, ¿no? Debería decir, nos dará dinero, trabajo, nos dará carro, casa y beca. Eso ya no se usa, ¿no? Beca, ¿eso qué es eso ya? Nos dará el Espíritu Santo. Porque sabe, la primera respuesta o recompensa que usted y yo necesitamos es el Espíritu Santo. Debemos entender que nuestra primera necesidad no es la necesidad económica. Nuestra primera necesidad no es nuestra necesidad física. Nuestra primera necesidad es el Espíritu Santo. Esa es nuestra primera necesidad. Esa debería ser nuestra primera petición delante del Señor. Es su Espíritu Santo. ¿Sí? Porque podemos pedir bendición económica y Dios en su infinita bondad y misericordia nos la da. Y eso era todo lo que querías. Plata. No, qué pobreza. Querías un carro, el Señor te lo da. Pero cuando recibimos el Espíritu Santo, tenemos propósito, dirección, guía. No importa la prueba que se venga, porque tienes al Espíritu Santo. Esa es tu primera petición y tu primera necesidad. No pienses solamente, y más adelante, no me voy a adelantar. Me dije a mí mismo, Emanuel, no te vayas a adelantar. Es el Espíritu Santo nuestra primera necesidad y petición. Dice Mateo capítulo 6, vamos a ir de una vez directico, Mateo capítulo 6, versículo 5. Si lo encuentra, dígame amén para yo saber que no se ha dormido y darle gracias a Dios por eso. Amén. Capítulo 6, versículo 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ¿qué? Que ya tienen su recompensa. Hay una verdad irrefutable y es que la oración trae recompensa. Ahora, el pasaje pareciera mostrarnos que hay un tipo extraño de recompensa, ¿no? En esta se busca la aprobación del hombre. Se busca aparentar delante de muchos. Y parece que esa apariencia es la recompensa de esa persona que ora así, como pensando en quién lo está viendo, como pensando en quién lo está oyendo. Pero ¿qué más dice el pasaje? Mas tú, versículo 6, cuando ores, entra en tu aposento. ¿Y qué? Ora tú, ¿a quién? Que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto. Esta recompensa, esta respuesta, no busca la aprobación del hombre, sino que busca la intimidad con el Padre. La intimidad, cerrada la puerta, tú y Dios. Es bueno cuando tú vienes a la iglesia a orar, pero es más bueno cuando tú y Dios hablan. Tú y Dios, cerrada la puerta. En la primera veíamos que se buscaba aparentar delante de muchos. Aquí se busca la sinceridad con el Padre. Porque cuando tú estás en intimidad con el Padre, puedes ser sincero con el Padre. Tú vas a venir aquí, pero te lo aseguro, tu oración aquí no es la misma cuando cierras la puerta y hablas en intimidad con Él y abres tu corazón a Él. Y en la primera veíamos que el hombre es quien recompensa la admiración del hombre. ¿Cómo ora este hermano? Este hermano sí es de oración.
en esta es el Padre, a quien te has acercado en intimidad, con sinceridad. Él es el que te recompensa. Amén. Entonces, segundo punto, nuestra oración siempre tiene respuesta o recompensa de parte del Padre. Tercer principio. La oración denota mi cercanía con Dios. Versículos 7 y 8 de ese Mateo 6. Mas tú, cuando ores, 7, y orando, 7 y 8, por favor, y orando, no uséis ¿qué? ¿Como quiénes? Que piensan que ¿por qué? Por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Hasta ahí. La oración denota mi cercanía con Dios. No van a repeticiones. Dice otra versión, no usen muchas palabras, no hablen solo por hablar, no parlotees de manera interminable, no uses palabras inútiles. No es un vocabulario elaborado y por allá todo reforzado. ¿Y cuál es la razón? ¿Qué dice el versículo 8? Porque vuestro Padre sabe. Cuando el versículo dice vuestro Padre sabe, es que Él te conoce. No tienes que llegar como un desconocido. Él te conoce. Mira a la persona que tiene a un lado y dígale, Dios te conoce. No, dígale Dios, no, el Padre te conoce. Porque eso es lo que dice ahí. El Padre te conoce. ¿Usted ha escuchado el salmo que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas? Suena romántico, suena poético, suena lindo. ¿Usted ha escuchado un ciervo bramar? Es como una vaca, eso suena feísimo. Sí, es que no tengo el sonido, si no se lo pongo. Y usted dice, bueno, sí, porque Marcos Witt lo canta muy lindo. Como el ciervo busca por la... Y uno se huele, se pega la elevada. Pero escucho un ciervo bramar. No tiene nada de poético, pues, que uno dijera... Qué inspiración para acercarnos a Dios, escuchar un... No tiene nada. Porque el propósito del salmista es decirle, como usted es, con sus palabras, como Dios lo ve a usted, acérquese a Él. ¿Por qué? Septuaginto altísimo, reverendo del omnipotente. ¿Sí? Mira, hay gente que dice 50 palabras y no ha orado nada. Nada, no ha dicho nada. ¿Ha hablado usted con personas que le dicen que se demoran 10.000 horas diciéndole algo a usted y pudo haber tomado media hora para contarle una cosita? Así es usted con Dios sola. No sea desconsiderado. Directo, como usted es, lo que hay ahí en su corazón. Mira, a mí me ha tocado cambiar mi oración. A mí. Porque yo crecí en un evangelio donde te enseñaban a orar de esa forma. Y lo último que decías era lo que había en tu corazón. Es lo último que dices. Cuando oras así, lo último que dices es cómo estás. Es lo último. Mire, oras por Uganda, oras por Nigeria. Y el Señor, bueno, ¿y cuándo vamos a hablar de usted? Ora por Santos, por Maduro, por Trump, por todos. Y el Señor, sí, yo sé, yo los bendigo, pero ¿y usted? ¿Cuándo vamos a hablar nosotros dos? Como el siervo brama. Así usted debe orar de manera natural, espontánea.
Y la razón es sencilla, porque vuestro Padre sabe, es decir, Él me conoce. Qué verdad tan hermosa. Él sabe de qué tienes necesidad. Y Él no quiere que solo te acerques a orar para pedirle. Es como esos niños quejumbrosos que llegan de la mamá y denle quejas y denle quejas y denle quejas y denle quejas. Que ya la mamá y el vecino le ponen de acuerdo, este niño sí es quejón. ¿Cuál es la razón de los gentiles que creían que eran oídos? ¿Por qué? Porque decían mucho, ¿no? Ahí mismo el versículo dice, en el versículo 7. Porque piensan que ¿qué? Dígalo fuerte. Porque por sus palabrerías, pilas, porque es tan delgadita la línea en pensar que somos oídos por el Señor, por nuestro vocabulario, por las muchas y elaboradas palabras que decimos. Nos volvemos como los gentiles. Creemos que por usar ese lenguaje, y creemos que el ambiente así. Cuando a un niño se acercaba a un papá, le digo, papá, voy a acercarme a ti. Que suenen los violines porque necesito acercarme de mi papá. ¿Cuándo usted ha visto un niño así? Que usted esté en una reunión y el niño chiquito lo ve a usted ahí. El niño chiquito dice, papá, necesito hablar contigo. Disculpen, qué pena con ustedes. Papá, quiero un bombón. ¿Cuándo? Dígame cuándo usted ha visto a un niño hacer eso. ¿Cuándo? ¿Qué es lo primero que hace el niño cuando quiere hablar con el papá? Le importa 5 quién está ahí. Empecemos por ahí. El niño chiquito no le importa si está Pepito, Perencejo, fulanito, el presidente Santos puede estar ahí. ¡Papi! Ya yo me siento en los pies de mi papi. Y necesito algo y le digo a mi papá. ¿Por qué crees que necesitamos protocolos para hablar con el Señor? No, como el siervo Barama, natural. No es un parto, hombre, hablar con Dios. No necesitas, pues, voy a poner música media hora antes para que el ambiente se... Con Dios hay que quitar la religiosidad, porque cuando tú le metes religiosidad se vuelve emoción y no algo real. Lo que tú oras, cuando le metes misticismo y brujería y un poco de vainas, se queda en emoción y no va a pasar nada en tu vida y en mi vida. Porque es que Dios no nos redimió para hacer eso. Y más adelante lo vamos a ver. Ahí lo dejo picado, dice. Ahí lo dejo picado, para que no se me duerma. Acércate a Dios de manera natural. Acércate confiado. ¿Habían impedimentos para acercarnos? Claro que los había. ¿Cuál era? El pecado que había en nosotros. Pero tranquilos, Dios ya resolvió ese pedazo. La sangre de su Hijo Jesucristo nos da entrada. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Lo dice la palabra. Que es por su sangre que podemos entrar confiadamente. Si no hay obstáculos, ¿para qué se los ponemos nosotros? ¿Cuál es el sentido? Acércate tranquilamente al Señor. Versículo, no os hagáis pues semejantes a ellos, vosotros pues oraréis así. Y Mateo capítulo 6, versículo 9, y Lucas también nos da una forma en que el Señor les enseña a orar. O sea, no les dio esta oración para que la repitieran todo el tiempo, como alguien por ahí lo hace, ¿sí? ¿No? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. No. Él ahí nos dio una forma o muchas formas en las que podemos usted y yo orar. Vamos a tratar de definirlas un poco. Como punto 4, la oración no es solo pedir, no es solo quejarnos, no es solo llegar con necesidades, aunque sí es importante hablarle al Señor de lo que pasa, de qué tienes necesidad. Pero dice Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Hay algo de especial, de elaborado en esta oración? ¿Cierto que no? ¿Cierto que es muy sencilla? Cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, es un reconocimiento de quién es Dios y la honra que Él merece. Cuando usted y yo oremos a nuestro Padre, reconozcámoslo como tal. Reconozcamos que Él ha sido bueno. Reconozcamos que Él ha sido misericordioso. Agradécele. Dice la palabra, entrad por sus puertas con acciones de gracias. De entrada, no le digas más. Dale gracias. Dile, tú eres mi Padre. Padre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Usted y yo nos sometemos voluntariamente a su voluntad. Venga tu reino, tu voluntad en mi vida, Señor. Y empieza usted a orar por la voluntad del Señor en su vida. Señor, que yo haga tu voluntad en mi trabajo, que yo haga tu voluntad en mi estudio, que yo haga tu voluntad donde quiera que me encuentre. Es someter nuestra vida a su voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Presenta tus peticiones y necesidades, pero con la diferencia de que confías en que Él las conoce y tiene lo mejor suplido para ti y para mí. Amén. Si tú entras desconfiando de Dios, Señor, ¿será que de pronto un trabajito que el embolate por ahí no tiene guardado? Si entras así, no. Entra confiando en que, como dice su palabra, Él suple nuestras necesidades o todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Aprópiate de lo que tú lees de la palabra para orar. Perdónanos nuestras deudas. Es una confesión, un arrepentimiento y un reconocimiento de que necesitamos su perdón, de que necesitamos día tras día confesar nuestras culpas. No conozco aquí al primero que pase un día sin pecar de la forma más mínima. Y el que se crea santo, dice Jesús, eche la primera piedra. O el que se crea firme en vosotros, mire que no caiga. En nuestra oración también debe haber confesión, debe haber arrepentimiento. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Es el reconocimiento de nuestra debilidad humana y que dependemos de Él. Cuando usted ore, reconozca quién es usted, quién fue usted delante de Él y que lo necesita a Él. La obra de Cristo fue hecha, pero cuando usted y yo oramos reconociendo que somos por lo que Cristo hizo, no por lo que hacemos. A veces nos confundimos. Somos no por lo que hacemos. Tú no eres santo porque te comportas como un santo. Tú no eres bueno porque te comportas como bueno. Tú eres santo porque Él te santificó. Es muy distinto. Muy distinto. Cuando tú entiendes que no son por tus obras, sino por lo que Él hizo, esta oración tiene sentido. Porque entiendes que en ti hay debilidad humana y que dependes completamente de Dios. Un pastor dijo, cuando conocí la gracia, entendí, no que yo era libre de pecar, sino que dependía cada vez más de Dios. Y eso es lo que usted y yo deberíamos entender y practicar en nuestra oración. ¿Se da cuenta que son cosas simples, sencillas, que deberíamos poner nosotros en práctica? Pero ¿qué pasa? El último principio, la oración debe ser trascendente. Capítulo 6 de Mateo, versículos 14 y 15.
Léalo bien fuerte conmigo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Se acuerda usted que en la oración que acabamos de leer, la del Padre Nuestro, hay una parte que dice: perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros? ¿Y qué les está diciendo Jesús aquí al final? Muy bien, lo que oraron, vaya, póngalo en práctica. Sencillo. Porque nuestra oración no se puede quedar en la teoría. Qué bonito, yo oré aquí al Señor, y cuando salgo se me olvida lo que oré. No. Ora, es como si usted orara por las elecciones ahorita, ¿sí o no? Y Señor, que hombres temerosos de ti lleguen. Pero ese día usted no vota. Pues no ore, porque qué boba. Señor, usa a los cristianos. Usted allá metido entre las cobijas y no vota. Ay, no, es que no inscribí mi cédula. Es ilógico. Señor, dame un trabajo. 9 de la mañana usted metido entre las cobijas. No. Señor, que mis hijos sean temerosos de ti, pero usted no los educa en ese temor de Dios. Esto no es obra de magia, esto no es arte de magia, esto no es que Dios hace y se hace por... No. Esto es que en la oración Dios te empodera para que tú vayas y lo hagas. ¿Usted cree que Dios no hubiera podido abrir el mar sin Moisés? Claro que lo hubiera podido abrir. ¿Sí? Pero quiso usar a Moisés. De lo que tú ores, ponlo en práctica. Así, sencillo, simple. Tú oraste por, no sé, Señor, que mi mamá se convierta al Evangelio. Vaya y predíquele. Por lo que ores, ve y haz. No dejes que se quede en oración nomás. Por eso es que nuestra oración debe ser natural. Señor, elévanos al 75º cielo. ¿Para qué? Yo le pregunto, y Dios le dice: es que tú no necesitas eso. Tú necesitas orar por tu carácter. Tú necesitas orar por tu dominio propio. Tú necesitas orar por la imagen que tienes de mí. Porque cuando tú te acercas a Dios de esa manera, estás invalidando la obra de Cristo. Y diríjase a Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Amén. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de ¿qué? ¿De qué? Dígalo fuerte. Recibiésemos ¿la qué? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones ¿qué? ¿El cual qué? Así que ya no eres ¿qué? ¿Cuál es el antónimo de esclavo? Libre. Se equivocó aquí el apóstol. ¿Cómo así que esclavo? No, borremos, coja ahí, tache esa palabra y ponga libre. No. ¿Qué dice la palabra? Ya no eres esclavo, eres hijo. Porque el libre puede salir y hacer lo que se le dé la voluntad. Pero el hijo, bueno, y por el libre nadie responde, ¿no? ¿Eres libre? Es como los futbolistas cuando quedan agentes libres. ¿Han escuchado la palabra? Que quedan sin equipo. Como Jackson, el negrito, sí, Jackson Martínez, no Michael Jackson, sino Jackson Martínez, el negrito de la selección, que se lesionó y los japoneses dijeron: bueno, estamos perdiendo mucha plata con este tipo.
toca romper el contrato y queda agente libre, a su suerte. Cuando Cristo nos dio libertad, no es porque quedamos a nuestra suerte. Somos hijos, hijos, hijos. Y si se ha dado cuenta, en todo lo que hemos leído, ¿qué dice Jesús? ¿Cuál es la palabra que más usa Jesús para referirse a Dios? En todo lo que hemos leído. Padre, Padre. Mire, solo le digo, con que usted esta noche salga de este lugar, cambiando su cassette, en vez de acercarse a Dios como ese Dios lejano, sino como su papá cercano, eso ya es mucho. Porque Él es su Padre, su Padre. Acérquese a Él como su papá. ¿Sabe que la imagen paternal, dicen los psicólogos, y parece tener mucho de verdad, influye mucho en la visión que usted y yo tenemos de Dios? Y muchos han querido tener una relación con Dios como la tuvieron con sus papás, lejana, que parece que es un Dios por allá lejos, que parece que es un Dios que cuando puede hace algo. Pero dígame, ¿qué padre da a su hijo para acercarse a usted y a mí? Solo Él. ¿No les motivo suficiente para acercarse a Él como papá? Y deberíamos todos, siempre que oramos, acercarnos a Dios como Padre. Porque es que suena y lo decimos así: oremos al Padre. Listo. Segundo punto, vamos a orar en nombre de Jesucristo. Listo. No, la connotación, la imagen de Padre te va a cambiar a ti tu relación con Dios. Te la cambia. Porque es que ese es el propósito de la obra de Cristo: quitarnos la esclavitud del pecado para entregarnos al Padre. Padre, Padre. Cuando yo empecé a orar así, me costó al principio. Yo, Dios, Señor soberano. No. Papá. Papá. A veces cuando empezamos, y no estoy diciendo que esté mal, puedes hacerlo, pero en medio de tu oración debe haber un momento en el que tú te dirijas a tu Padre. Porque en el hecho que tú digas Abba Padre, papito, no es solamente para deleitarlo a Él, sino para decirle: papá, estoy así, estoy cansado, papá. Papá, reconozco que me he portado mal. Es algo más genuino, es algo más cercano a lo que Dios quiere de ti. Que seas su hijo. Su hijo. Es que antes de ser siervos, antes de ser ministros, antes de ser líderes, antes de cualquier cosa, nos hizo hijos. Si tú no te acercas a Él como un hijo, te acercarás como un ministro. Pero nunca, nunca vas a conocer al Padre. No vas a disfrutar de esto que te da Él, del espíritu de su Hijo en tu corazón, que te hace acercarte a Él y decirte: papito. Cuando un niño se cae, y es que Dios es tan hermoso que usa todo esto para ilustrarnos. Cuando un niño se golpea y se cae y sale llorando, ¿a quién es el primero que busca? A su papá, a su mamá, a su papá o a su mamá. Cuando un niño le da miedo a algo, ¿a quién busca? A sus padres. Tú y yo pasamos una necesidad, Dios Altísimo. No, tu papá primero. Es tu papá. Rompió el velo para que dejara de ser lejano y se convirtiera en un Dios cercano. ¿Por qué quieres volver a coser el velo? Acércate como un padre, como cuando un niño
tiene hambre y el papá sabe que ese niño tiene hambre, es porque el niño de alguna forma se lo hace saber. Hácelo saber al Dios. Hazle saber a Dios qué es lo que hay en tu corazón. Pero quítate todo ese enjambre de religiosidad. Acércate como papá al papá. ¿Cuándo ha visto usted a un hijo acercándose al papá? Dice: papá, tengo hambre. Yo sé que ya son las 9 de la mañana y tengo que desayunar porque... No. El niño nunca sabe más que el papá. Nunca. Y a veces nosotros delante de Dios pretendemos saber más que Él. Y eso sucede cuando pasa lo que leímos en el versículo de Mateo. Mucha palabrería. Dios no oye porque digamos mucho, sino porque lo contemos todo. Todo lo que hay aquí. Eso es lo que vale. Cuéntalo todo. Abre tu corazón a Él. Abre tu corazón a Él. Y es lo último que quiero que usted se lleve. Cuando estés orando es importantísimo eso. Es importante que entiendas cuál es la forma, qué formas tenemos que orar, en qué maneras podemos orar. Pero va mucho más allá de eso. Y la verdad es poderosa, y es que tú no oras por religión, tú no oras por tradición, tú no oras por agüero, tú no oras por suerte. Tú debes orar porque Dios no es religión, Dios no es tradición, Dios no es tu amuleto de la suerte, Dios no es tu policía, Él es tu Padre. Quita todo eso que te estorba para acercarte a Dios como realmente eres. Tu Padre no es un patrón, no es un rey lejano, no es un juez inalcanzable. Es tu papá. Es tu papá. Y te voy a invitar que ahí donde estás, simplemente cierres tus ojos e inclines tu rostro. Y confróntate tú frente a la imagen que tienes de Dios. Confróntate. ¿Cuál es la imagen que tienes de Dios? Trae a memoria todos esos momentos de oración que has tenido. Y reflexiona ahí en cuál ha sido honestamente genuino. Que no te has revestido de religiosidad, de palabrería inútil. Que no te has revestido de una oración que no pareciera que no tiene nada que ver contigo. ¿Y cuántas veces te has acercado a Él como un padre? Y ahí donde estás, que ya has reflexionado en la importancia de la imagen de Dios como tu Padre, háblale a tu Padre.